El aire en aquella sala de sabana me oprimía los pulmones como cemento húmedo. Mi hermano estaba sentado a 1 metro de distancia, describiéndome al juez como si fuera un caso práctico en lugar de su hermana. Elegía cada palabra con cuidado, volátil, autodestructivo, incapaz, como seleccionaba el instrumental durante una cirugía. Nuestros padres ocupaban la fila detrás de él, secándose los ojos con una tela con monograma, interpretando su dolor con la precisión de actores entrenados. No interrumpí. No me defendí. Mis dedos encontraron la grabadora oculta en mi chaqueta y pensé en el mensaje que Benedict me había enviado esa mañana. Esto nos duele más a nosotros que a ti. Fue entonces cuando todo quedó claro. Sus acciones no estaban motivadas por la preocupación. Solo necesitaban una justificación que sonara aceptable. Antes de explicar cómo mi hermano desmanteló su propia credibilidad en 10 minutos, deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo. Necesito saber quién apoya a quienes se niegan a guardar silencio. Para comprender por qué permanecí inmóvil mientras construían una narrativa de mi locura, necesitas entender lo que sucedió 3 meses antes, cuando el abogado leyó en voz alta las últimas voluntades de mi abuelo. Esa tarde destrozó la fachada cuidadosamente conservada que nuestra familia había llevado durante décadas, exponiendo la corrupción que se enconaba bajo generaciones de privilegios. Nos reunimos en la biblioteca de la residencia principal de nuestra familia, rodeados del aroma a cuero viejo y el peso de secretos que nadie reconocía. Mi abuelo había dedicado su vida a adquirir cosas hermosas, quizá con la esperanza de que compensaran la fealdad de sus descendientes. Su testamento contenía disposiciones que dejaron atónitos a todos menos a mí. Legó la propiedad completa de Savannah, valorada en $15 millones, junto con toda su colección privada de arte, exclusivamente a mí. A Octavia, la silenciosa, la mujer que habitaba la cochera reformada y que llevaba el olor a disolvente de pintura en la ropa. Benedict no recibió nada. Mis padres no recibieron nada. La reacción no fue instantánea. Se acumuló como la presión atmosférica antes de una tormenta. Benedict siempre había sido el hijo predilecto. En la percepción de nuestros padres, representaba el centro de gravedad alrededor del cual giraba todo lo demás. Era el cirujano consumado, la personalidad magnética, la prolongación del prestigio familiar. Yo existía como un elemento secundario, presente solo para amplificar sus logros o absorber sus fracasos. Pero mi abuelo comprendía la realidad. Reconocía que Benedict no tenía éxito, sino que era destructivo. Sabía de las deudas de juego que Benedict disfrazaba de negocios desafortunados. Comprendía que transferirle la herencia a Benedict significaba verla liquidada en cuestión de días para satisfacer a los corredores de apuestas de Atlantic City. Tras la marcha del abogado, la farsa se desvaneció. Mi madre, Genevieve, dejó de llorar como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Me miró con una intensidad que nada tenía que ver con el cariño maternal. Me explicó que Benedict se enfrentaba a graves problemas. Afirmaba que debía dinero a personas violentas y que debíamos liquidar la herencia de inmediato para protegerlo. Lo llamó preservar nuestro legado familiar. Los observé dispuestos en esos sofás de terciopelo, y de repente las limitaciones invisibles que habían definido toda mi vida se hicieron visibles. Hay algo profundamente devastador en darse cuenta de que nunca fuiste hijo de alguien. Fuiste una herramienta. Yo serví como chivo expiatorio, el depositario de su vergüenza para que pudieran mantener su ilusión de perfección. Cuando Benedict tuvo un mal desempeño en un examen, fue porque lo distraje. Cuando destrozó su coche, fue porque lo había molestado de antemano. Me presentaron como el perdedor en una competencia amañada para asegurar su victoria. Necesitaban mi debilidad para resaltar su fortaleza. Necesitaban mi invisibilidad para enfatizar su prominencia. Pero mi abuelo me había transferido el control y, por primera vez en mi vida, me negué a cederlo. Les dije que no, en absoluto. Les expliqué que no vendería la propiedad para cubrir deudas de juego. Anuncié mi intención de transformar la residencia principal en un refugio para mujeres que se recuperaban de la manipulación financiera y el trauma emocional, un espacio donde pudieran sanar a través de la expresión artística. El silencio que siguió fue sofocante. Vi cómo la tez de mi padre se tornaba de un rojo carmesí que nunca había visto. Benedict soltó una risa desprovista de calidez. Me miró con un desprecio manifiesto y dijo, ¿darías nuestra casa ancestral a completos desconocidos antes que ayudar a tu propio hermano? Lo miré fijamente y respondí, exactamente, porque esos desconocidos merecen refugio. Tú mereces rendir cuentas. Ese momento marcó el comienzo de la guerra. No me di cuenta de inmediato, pero al negarme a mi rol asignado, al negarme a ser el chivo expiatorio dócil que se autodestruye para mantener la comodidad de la niña dorada, me había transformado en algo mucho más amenazante para ellos. Me había convertido en su adversario.
Al salir de la biblioteca esa tarde, dejándolos a su desesperación y furia, supe que no aceptarían simplemente mi propiedad. Me atacarían. Simplemente no había previsto la crueldad con la que lucharían hasta que descubrí el cuchillo en mi espacio de trabajo. Pasaron 3 días antes de que entrara en mi estudio, la cochera renovada que me había albergado desde que cumplí 18 años. El ambiente, como siempre, emanaba el aroma a aceite de linaza y madera, una combinación que me centraba. Esa tarde en particular, sin embargo, algo más dominaba, algo afilado y ferroso, como metal empapado por la lluvia. Primero vi el caballete volcado. Luego vi el lienzo. El retrato de mi abuelo, que había pasado medio año restaurando, no solo estaba dañado, sino destrozado. El lienzo presentaba repetidos cortes diagonales, y la tela colgaba en tiras como carne desgarrada. Alguien le había lanzado un recipiente con pintura roja, las salpicaduras cubrían el suelo y las paredes, creando una escena horrorosa que parecía violencia real. Me quedé paralizado, con el llavero clavándose en mi mano, sin poder respirar. Esto trascendía el simple vandalismo. Era comunicación. Era una amenaza. Oh, Octavia, surgió una voz de la oscuridad. ¿Ves lo que has causado? Benedict se adelantó desde la esquina. Llevaba su impecable bata blanca, con una expresión de trágica compasión. Pero sus ojos no desvelaban nada. Les advertí a mis padres que te estabas deteriorando, dijo, sacudiendo la cabeza lentamente. Se resistieron a creerme. Episodios violentos, destrucción de propiedad, indicadores clásicos de un ataque de nerviosismo. Váyanse de inmediato, logré susurrar. No puedo abandonarlos, respondió en voz baja. He contactado a las autoridades. Para su protección. Las sirenas perforaron la húmeda noche del exterior. Las luces azules de emergencia se reflejaban en las ventanas del estudio, iluminando la pintura roja como sangre de verdad. Benedict se dirigió a la entrada y dejó pasar a los oficiales. Aquí, les dijo, con la voz cargada de una emoción artificial. Por favor, acérquense con cuidado. No aspirational. Ha dejado de tomar su medicación. 2 oficiales entraron, con las manos cerca de su equipo. Inspeccionaron el espacio destruido. Examinaron la pintura roja salpicada sobre las superficies. Luego se fijaron en mí, allí de pie, temblando, con el mismo aspecto que alguien que había sufrido una crisis nerviosa. Benedict era el médico respetado, el pilar de la comunidad. Yo era el artista aislado que vivía en una cochera. La historia se armó sola sin esfuerzo. Señora, dijo un oficial acercándose. Tiene que acompañarnos. Él orquestó esto, quise gritar. Destruyó la pintura. Todo lo que dice es inventado. El grito se acumuló en mi pecho, ardiente y urgente. Quería obligarlos a reconocer la verdad. Pero entonces, una fría comprensión me inundó. Esta era la trampa. Esta era la defensa por locura. Comprendí en ese instante que gritar confirmaría su versión. Pelear me convertiría en la hermana violenta e inestable que él necesitaba que fuera. Para los desconocidos, una mujer que afirma que su hermano médico la está incriminando suena precisamente a delirio paranoico. Benedict anticipaba mi furia. Calculaba que perdería el control para poder tomarlo él. Así que hice lo único que no había previsto. Me convertí en piedra. Me convertí en hielo. Apreté la mandíbula, reprimí el grito y dejé que mi expresión se volviera completamente neutra. No protest. No lloré. No le hice un gesto acusador a mi hermano. Cuando el agente me tomó del brazo, giré y extendí las muñecas. Vi que la sonrisa de Benedict flaqueaba. Quería un espectáculo. Quería una escena que pudiera mencionar durante su testimonio. No le di nada más que silencio. Me metieron en la patrulla. A través de la malla metálica, vi a Benedict parado en la entrada con aspecto frustrado. Recuperó su teléfono, probablemente llamando a nuestros padres para informarles de la trágica noticia de que su hija finalmente se había desmayado. Las siguientes 72 horas pusieron a prueba mi resistencia por completo. La detención psiquiátrica está diseñada para fracturarte, para eliminar tu autonomía. Confiscaron mis cordones. Confiscaron mi teléfono. Me confinaron en un espacio con luces fluorescentes que zumbaban como insectos hostiles. Llegaron médicos para evaluarme, preguntando por alucinaciones auditivas que no experimenté y alteraciones visuales que no vi. Les respondí con calma y concisión. Consumí la comida desagradable. Me senté en la estrecha cama y me concentré en respirar. Traté la celda no como un encarcelamiento, sino como una sala de espera, porque sabía algo que Benedict desconocía. El silencio no era capitulación. Era táctico. Cada hora que pasaba en ese espacio sin romperme era otra fractura en su historia inventada. Cale me extrajo. Tardó menos de 6 horas desde que concluyó la inmovilización obligatoria. Llegó al centro de evaluación con mi historial médico,
que no documentaba ningún caso de psicosis, y con la promesa de emprender acciones legales contra el hospital por internamiento indebido si me retenían un minuto más sin autorización judicial. Los médicos, al encontrarme inquietantemente lúcido, me dieron de alta de inmediato. Al salir a la luz del día, anticipé otro asalto. Anticipé documentos legales, una orden de prohibición, algo agresivo. En cambio, encontré a mis padres esperándome en la entrada. Genevieve llevaba un sencillo vestido de algodón en lugar de su habitual seda. Su rostro estaba desprovisto de maquillaje, lo que la hacía parecer mayor, más débil, más indefensa. Alistair estaba de pie detrás de ella, cabizbajo, sosteniendo un plato tapado. La escena estaba tan meticulosamente montada que parecía irreal. Octavia, susurró mi madre al verme. Corrió hacia mí y se arrodilló directamente sobre la grava. Nos engañaron, lloró, agarrándome la mano. No entendíamos hasta dónde había llegado. Creíamos que simplemente le preocupaba tu bienestar. Cuando descubrimos que había contactado a la policía, cuando examinamos el estudio, me miró con lágrimas en los ojos. Nos engañó, Octavia. Benedict afirmó que habías dejado la medicación. Afirmó que tenías pensamientos suicidas. Estábamos aterrorizadas. Mi padre avanzó. Lo sentimos profundamente, dijo con voz ronca. Hemos sido voluntariamente ciegos. Permitimos que nos manipulara porque queríamos creer en su éxito. Pero ahora lo entendemos. Entendemos su verdadera naturaleza. Los observe. Observe el pleito tapado. Observé la expresión llorosa de mi madre. Una parte de mí, la parte que aún era una niña pequeña que ansiaba ser abrazada, quería creer en sus palabras. Quería creer que el hechizo finalmente se había roto. Que la crueldad de mi hermano finalmente había superado incluso su tolerancia. Queremos corregir esto, suplicó Genevieve. Por favor, acompáñenos a cenar el domingo. Solo la familia. Vamos a informar a Benedict que ha terminado. Vamos a cortarle la manutención. Lo vamos a retirar del fideicomiso familiar por completo. Queremos que estén presentes para presenciarlo. Queremos empezar de cero. El domingo, Rapidi. Sí, una cena de reconciliación. Por favor, Octavia, danos la oportunidad de ser los padres que te mereces. Miré la casa que se alzaba tras ellos. Era una trampa elegante, pero las trampas solo funcionan si no las reconoces. De acuerdo, dije con cuidado. Iré. Mi madre sollozó de alivio. Me abrazó las piernas. Mi padre asintió, con aspecto aliviado. Se marcharon prometiendo mi cordero asado preferido, prometiendo un nuevo comienzo. Al desaparecer su vehículo, sentí un escalofrío que se me metía en los huesos. Eran hábiles. Eran excepcionalmente hábiles. Su actuación fue impecable. El remordimiento parecía genuino. Pero habían pasado por alto un detalle. Yo era un artista. Me pasaba la vida examinando capas. Sabía identificar falsificaciones. Las lágrimas eran auténticas, pero el momento era demasiado preciso. Benedict era su inversión. Era su seguridad para la jubilación, su posición social. No lo abandonarían porque me hubiera tratado mal. Solo lo abandonarían si les costaba dinero. Y ahora mismo, era yo quien les estaba costando dinero. Entré en mi estudio y saqué un pequeño recipiente de terciopelo de mi escritorio. Dentro había un broche vintage de diamantes, una reliquia que había adquirido en una venta de bienes años antes, pero no lo había comprado por los diamantes. Lo había modificado. Detrás de la piedra central había una lente de cámara de alta definición. Dentro de la pieza metálica decorativa había un micrófono con la sensibilidad suficiente para captar susurros en el espacio. Si querían una cena, yo la ofrecería. Pero no asistía como invitado. Asistía como documentación. El comedor principal de la finca Vance era un monumento a la intimidación gótica sureña. Paneles de madera oscura absorbían la luz de la lámpara de araña de cristal. La mesa exhibía plata maciza y porcelana cara, una muestra de riqueza que parecía más una fortificación que una residencia. Benedict estaba presente. Naturalmente, estaba. Benedict ocupaba su asiento habitual, sereno e impenitente, mientras nuestros padres ofrecían una amable hospitalidad. Las lágrimas y las promesas de cortar con él se habían evaporado en cuanto llegué. Esto no era una reconciliación. Era una emboscada. Cuando mi padre sirvió el vino, percibí el aroma al instante. Dulce, con notas de nueces, almendras, nada de Burdeos. Sedante. No buscaban reparar relaciones. Buscaban eliminarme. Fingí beber, tosiendo y absorbiendo el vino con la servilleta, y esperé. Minutos después, arrastré las palabras y dejé que mi cuerpo se desplomara. Hablaron abiertamente de la dosis, del notario presente, del plan para obligarme a firmar un poder notarial y declararme mentalmente incompetente. Por dentro, permanecí completamente conscient.
La cámara pegada a mi pecho lo grabó todo. Al día siguiente, en el tribunal, Benedict testificó impecablemente, presentándome como una persona inestable. Mis padres reforzaron su testimonio con una tristeza ensayada. El juez estaba a punto de autorizar la tutela cuando mi abogado presentó una última prueba. Se reprodujo el video. Sus voces llenaron la sala. La confesión, el envenenamiento, el complot. Benedict entró en pánico, gritando sobre manipulación digital hasta que apareció un segundo video. Él, días antes, destruyó el cuadro de mi abuelo para incriminarme. Esa acción activó la cláusula que había olvidado. Al dañar la obra de arte, perdió toda su herencia. El juez ordenó el arresto de los tres. 6 meses después, la finca reabrió como santuario de arte. Preservé el retrato destruido exactamente como estaba, no como un daño, sino como prueba de supervivencia. Y por primera vez, seguí adelante sin cargar con los engaños de nadie.